Siempre me dijeron que ganar dependía del talento, la suerte o las circunstancias. Pasé años creyéndolo, hasta que me di cuenta de que era una mentira cómoda. Lo cierto es que ganar, en cualquier caso, es un estado mental, y quienes no programan su cerebro para ganar están condenados a repetir la misma historia de fracasos y frustraciones. El problema es que la mayoría de las personas viven como rehenes de sus propias emociones, esclavas de la prisa, impulsadas por el ego y ciegas a lo que realmente importa. El cerebro no nace listo para la victoria, nace vulnerable, perezoso, atraído por el placer inmediato e incapaz de sostener largas batallas. Y ahí es precisamente donde reside la clave de la transformación. He aprendido que reprogramar la mente es el acto más subversivo que cualquiera puede realizar. No se trata de pensar positivamente, sino de ahondar en las sombras, manipular el propio fuego interior, usar la incomodidad como arma y transformar las derrotas en un laboratorio. Es mediante este proceso que la mente deja de ser frágil y se vuelve indestructible. Y esto no es teoría. La historia nos demuestra, una y otra vez, que quienes moldearon su mente para soportar lo insoportable, para ver lo invisible, para esperar el momento oportuno, fueron quienes construyeron imperios, ganaron guerras y se volvieron inolvidables. El cerebro puede ser tu peor enemigo o tu arma más letal. La decisión no está en las circunstancias, sino en cómo decides programarlo. Y cuando está programado para ganar, nada en el mundo puede detenerlo. He pasado gran parte de mi vida observando cómo los grandes estrategas de la historia lidiaron con nuestra parte más incontrolable, nuestro lado oscuro. No me refiero a un mal abstracto, sino a esa rabia contenida, esa envidia silenciosa, la necesidad de dominar a los demás, elementos que todos fingen no sentir, pero que están ahí, acechando. Ignorarlos es como esconder dinamita en un sótano. Explotará en el momento menos oportuno. Solo empecé a dominar mi mente cuando dejé de luchar contra esta parte de mí y empecé a estudiarla. Leí a Carl Jung como quien lee un manual de guerra. Comprendí que mi yo en la sombra no era mi enemigo, sino una herramienta que requería disciplina y estructura para ser utilizada con precisión quirúrgica. Es esta parte la que me impulsa a escribir obsesivamente, la que me da la serenidad cuando el caos me rodea. Una vez que comprendí esto, dejé de actuar por impulso. Empecé a anticipar mis propios comportamientos. Si sé que mi vanidad puede llevarme a aceptar proyectos vacíos solo por prestigio, creo sistemas internos para recordarme mi propósito. No se trata de reprimir, sino de contener y redirigir. Si no dominas esta fuerza, se convierte en tu saboteador invisible. Napoleón perdió la guerra porque se emborrachó con su propio poder. César fue asesinado por confiar demasiado. Todos tropezaron con su propio ego inflado, un lado que nunca se domó. El cerebro que gana en cualquier escenario es el que conoce sus sombras y sabe cómo usarlas, no el que finge que no existen. Y cuanto más comprendes esta dinámica interna, más empiezas a notarla en los demás. Como piezas de un tablero, las debilidades se hacen evidentes. Pero antes de mover cualquier pieza del mundo, necesitas ajustar el tablero en tu propia mente. Siempre me ha fascinado cómo se perciben las emociones como debilidades. Crecí dándome cuenta de que, en momentos de máxima tensión, eran precisamente las emociones las que hacían que líderes brillantes lo perdieran todo en un ataque de ira o vanidad. Pero lo que pocos entienden es que las emociones no necesitan eliminarse, pueden moldearse, entrenarse y transformarse en una fuerza de precisión. El problema es que la mayoría vive esclavizada por este fuego interior, sin aprender jamás a dirigirlo. He aprendido a usar mi propia ira como combustible. Cuando recibo críticas que hieren mi ego, no reacciono de inmediato. En cambio, dejo que esa energía me impulse a trabajar aún más duro, a refinar mis ideas, a volverme inexpugnable. Esto no es negar la emoción, sino reprogramar el cerebro para que la vea como un recurso. Así, lo que podría ser veneno se convierte en gasolina. Los grandes generales de la historia sabían cómo hacerlo. Alejandro transformó su impaciencia en audacia en el campo de batalla.
Churchill canalizó su melancolía en discursos apasionados que encendieron la resistencia inglesa. La diferencia radica en que no reprimían, sino que moldeaban. Cuando comprendí esto, también comprendí que no necesitaba luchar contra mis emociones, sino cultivarlas como soldados bajo mi mando. La clave es la disciplina interior. Siempre que siento una emoción intensa, respiro, observo y le doy sentido. La envidia se convierte en inspiración para crear algo mejor. El miedo en una advertencia para preparar el terreno. El aburrimiento en una invitación a la reflexión. Ninguno de estos estados es inútil cuando aprendes a replantear. El cerebro se acostumbra gradualmente a no caer en trampas automáticas. Y cuanto más practico esta alquimia interior, más me doy cuenta de que quienes pierden las guerras, ya sean grandes o pequeñas, son quienes no controlan este fuego, porque al final la batalla nunca es contra el enemigo visible, sino contra la explosión emocional que ciega en el momento decisivo. Aprendí desde muy joven que apresurarse a posicionarse, hablar o actuar casi siempre es una invitación al error. El silencio, en cambio, es un arma invisible. Cuando uno calla, los demás empiezan a rebelarse. Caen las máscaras, surgen los lapsus, las intenciones se hacen evidentes. Así es como muchos líderes han ganado terreno sin mover un dedo, simplemente esperando el momento oportuno. En mi proceso de escritura encuentro este mismo principio en funcionamiento. Podría soltar ideas a toda prisa, pero prefiero observar, recopilar y sentir lo que no es explícito. Este periodo de gestación aparentemente improductivo en realidad prepara el ataque infalible, una frase desarmante, una idea que perdura a lo largo de generaciones. El silencio es la incubadora del ataque estratégico. Los grandes maestros de la guerra lo comprendieron. Sun Tzu dijo que la mejor victoria es la que se gana sin luchar. El general que observa cómo el enemigo se cansa, expone sus debilidades y pierde recursos, gana la batalla incluso antes de disparar la primera flecha. Lo mismo ocurre con el cerebro. La mente que sabe esperar acumula una fuerza que el impaciente jamás conocerá. He visto a personas brillantes desperdiciar sus oportunidades porque no pudieron soportar la espera. Querían reconocimiento inmediato, resultados rápidos, gloria inmediata. Pero un cerebro entrenado para ganar entiende que el momento oportuno vale más que 1000 intentos al azar. La espera consciente es un entrenamiento en el poder interior. Y cuanto más aprendes a observar en silencio, más te das cuenta de que los movimientos correctos nunca requieren un esfuerzo excesivo. Parecen naturales, inevitables, casi como si el destino ya los hubiera elegido. Pero en realidad, solo el cerebro entrenado sabe que el ataque nunca se trata de fuerza, sino de tiempo. Me di cuenta de esto mientras escribía mis libros. Si solo hubiera buscado resultados inmediatos, nunca habría escrito páginas y páginas de investigación aparentemente interminable. Fue precisamente soportando la lentitud, aceptando el ritmo casi insoportable de la espera, que mi cerebro adquirió la fuerza para crear algo duradero. La prisa destruye la profundidad, y sin profundidad no hay verdadero poder. Los grandes estrategas lo sabían. El Imperio Romano no se construyó sobre batallas precipitadas, sino sobre la paciencia estratégica, sobre siglos de consolidación. Los samuráis entrenaban movimientos repetitivos durante años, para que, en el momento justo, un solo golpe fuera decisivo. Una mente que acepta la demora se vuelve fatal, porque sus cimientos son sólidos. Yo mismo tuve que desaprender la necesidad de una respuesta inmediata. Hoy, cuando me siento ansioso por los resultados, respiro hondo y recuerdo. Quienes se apresuran siempre están manipulados por el tiempo. Quienes avanzan despacio pero con firmeza, dominan el juego. La disciplina para resistir los impulsos es la verdadera victoria. Y cuanto más desaprendemos la prisa, más descubrimos que los frutos que realmente importan solo se pueden cosechar con raíces profundas. La prisa genera logros frágiles. Paciencia, imperios invisibles que se mantienen firmes incluso cuando todo lo demás se derrumba. El ego es el mayor saboteador del cerebro. Llevo años observando cómo distorsiona la percepción.
Nos hace creer que ya sabemos lo suficiente, que somos más inteligentes de lo que realmente somos, que estamos por encima de las críticas. Pero me he dado cuenta de que cada vez que el ego grita, la claridad desaparece. Es como intentar cruzar un campo de batalla con humo nublándote los ojos. Yo mismo he sido seducido por este enemigo interior. Cuando empecé a ganar reconocimiento, sentí que podía confiar en mis instintos sin mucho esfuerzo. Fue durante este periodo que me di cuenta de mis errores más sutiles. Decisiones precipitadas, personas en las que no debía confiar, proyectos elegidos por vanidad. Mi ego no me dio la victoria, me dio ceguera. La historia se repite a menudo. Reyes, generales, empresarios, todos los que cayeron por exceso de confianza son ejemplos vivientes de este veneno. El ego alimenta la prisa, ignora los detalles y desdeña la humildad. Pero cuando aprendes a silenciarlo, tu mente se agudiza como una espada, porque solo sin el ruido interno puedes ver los patrones que realmente importan. Silenciar tu ego no significa anularte. Al contrario, es aceptar que por mucho que sepas, el mundo aún guarda secretos. Es posicionarte como aprendiz ante cada experiencia. Yo mismo necesité cultivar esta actitud, recordándome a diario que mi cerebro solo crece cuando no está inflado. Y lo curioso es que cuando se silencia el ego, el verdadero poder emerge casi de forma natural. La claridad se transforma en visión estratégica. Y esta visión, bien entrenada, es el arma que separa a quienes sobreviven de la multitud de quienes caen por sus propios excesos. Siempre me ha impresionado cómo la gente se apresura a manipular a los demás, como si el poder residiera en controlar el mundo exterior. Pero la verdadera manipulación empieza desde dentro. He aprendido que si no puedo engañarme, disciplinarme y moldearme, cualquier intento de influir en los demás no será más que una frágil farsa. Hay que domar el cerebro antes de que se convierta en un arma social. En mi propio proceso, me he dado cuenta de que esto requiere trucos casi teatrales. Me programo con pequeños rituales, horarios de trabajo fijos, plazos que yo mismo establezco, recompensas simbólicas que creo para burlar mi propia resistencia. Es como si fuera a la vez general y soldado, ordenando y obedeciendo, pero siempre dentro de mí. Los grandes líderes comprendieron esta lógica. Julio César manipuló sus propias creencias, convenciéndose a sí mismo de su grandeza antes de convencer a toda Roma. Churchill practicó su voz frente al espejo, representándola hasta creer al personaje que luego enardecería a las multitudes. No fingieron ante los demás, primero fingieron ante sí mismos, hasta que sus mentes creyeron. Me di cuenta de que el cerebro es más maleable de lo que creemos. Cuando me convencí de que ciertas tareas eran inevitables, dejaron de ser pesadas. Cuando me dije que la incomodidad era placer, mi cuerpo obedeció. Manipularse es crear narrativas internas tan fuertes que el cerebro no encuentra escapatoria y termina obedeciendo. Y solo cuando se alcanza este dominio interior, surge el verdadero poder. Porque quienes saben manipularse se vuelven impenetrables a la manipulación externa. Y solo entonces, la influencia sobre los demás deja de ser teatral y se vuelve inevitable. Me llevó un tiempo comprender que el aburrimiento no es un enemigo. De hecho, es un espacio fértil, un terreno donde la mente empieza a profundizar cuando no hay distracciones. El problema es que vivimos en una época donde cualquier vacío se llena inmediatamente con pantallas, ruido y estímulos baratos. El cerebro pierde la capacidad de tolerar el silencio y con él también la oportunidad de crear. Fue precisamente en mis momentos de mayor aburrimiento que nacieron las ideas más poderosas. Recuerdo tardes enteras en bibliotecas, sin nada que me sacara de esa monotonía. Mi mente inquieta empezó a buscar nuevas conexiones, a unir piezas improbables. Es en este espacio aparentemente muerto, donde surgen ideas que no pueden nacer en el ritmo acelerado de la distracción. Nietzsche escribió páginas inmortales durante largos periodos de soledad y vacío. Darwin concibió su teoría durante paseos aburridos y repetitivos que permitían al cerebro divagar.
Incluso los artistas contemporáneos comprenden que la ociosidad creativa es un campo de batalla mental donde se ganan guerras invisibles. El aburrimiento es el secreto del genio. Y cuanto más practicamos esta permanencia, más nos damos cuenta de que el aburrimiento es, en realidad, un laboratorio secreto. No es una pérdida de tiempo, es una inversión invisible. Quienes huyen del aburrimiento huyen de su propio ingenio. Quienes aprenden a aceptarlo programan su cerebro para acceder a territorios que la prisa jamás les permitiría. El cerebro humano adora las historias lineales, las explicaciones rápidas y las respuestas sencillas, pero me he dado cuenta de que la verdadera inteligencia no reside en lo obvio, sino en la capacidad de detectar lo que la mayoría de la gente no ve. Ver patrones invisibles es como tener acceso a un mapa secreto. Mientras otros vagan sin rumbo, puedes predecir su próximo movimiento. Practiqué este hábito estudiando historia. Cuanto más leía biografías, batallas y revoluciones, más notaba repeticiones, líderes que ascendían demasiado rápido y caían aún más rápido, sociedades que florecían en exceso y se desmoronaban en decadencia. Era como si las mismas piezas se jugaran repetidamente en tableros diferentes. Y a medida que mi cerebro empezó a reconocer estos patrones, las decisiones se volvieron más claras. Sherlock Holmes, incluso como personaje, es la metáfora perfecta de este tipo de mente. No solo veía lo que tenía delante, sino que conectaba detalles sueltos que parecían irrelevantes. Esto es auténtica programación cerebral. Entrenar la vista para ver lo que otros ignoran, porque lo invisible, al descifrarlo, se convierte en poder absoluto. También aplico esto a situaciones personales. Cuando alguien me habla, presto más atención al silencio entre palabras que a lo que realmente se dice. Cuando leo un texto, busco lo que no está escrito. Cuando veo una tendencia cultural, intento ver la semilla que se planta, no solo el fruto visible. Un cerebro acostumbrado a buscar lo invisible crea una ventaja inapropiada. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve. De repente, empiezas a ver el mundo como un código, un conjunto de señales repetitivas. Otros lo llaman intuición. Yo prefiero llamarlo una disciplina oculta. Porque no es magia, es entrenamiento. Y un cerebro entrenado para ver patrones es un cerebro imposible de sorprender. La derrota siempre se ha visto como el fin, como un fracaso absoluto. Pero observando la historia, me di cuenta de que los estrategas más letales nunca la vieron así. Transformaron cada aparente derrota en un disfraz, una trampa, un terreno para el contraataque. El cerebro que aprende a reprogramar su propia visión de la derrota se vuelve invencible, porque ningún golpe puede acabar con ella. Lo he vivido yo mismo. Proyectos rechazados, ideas ignoradas, críticas duras. En lugar de dejarme llevar por ellas, las usé como munición. Cada crítica me mostró una debilidad que necesitaba pulir. Cada rechazo me impulsó hacia caminos más sólidos. Aprendí a ver la derrota no como una señal de incapacidad, sino como una prueba de resiliencia que pocos están dispuestos a soportar. Me di cuenta de que cuando acepto la derrota, le quito el arma. Deja de avergonzarme y empieza a instruirme. El enemigo que cree haberme derribado baja la guardia. Y es precisamente en ese momento de confianza que mi mente ya se recompone, ya planea mi regreso. Cada caída, bien aprovechada, se convierte en una cortina de humo que prepara el siguiente ataque. Y cuanto más se entrena el cerebro en este ciclo, más claro se hace que no existe la derrota definitiva. Solo hay disimulo, intermedio, pausa estratégica. La mente que aprende a recuperarse transforma lo imposible en inevitable, porque incluso el fracaso forma parte de la victoria mayor. Al final, todo se reduce a un simple hecho. Quienes programan su cerebro para ganar, transforman incluso las debilidades en fortalezas. Ya sea el ego, el aburrimiento, la derrota o la prisa, cada elemento, cuando se maneja adecuadamente, deja de ser un obstáculo y se convierte en un arma. Es esta maestría interior la que separa a los que caen de los que permanecen. La mente entrenada no reacciona al azar, no se rinde a lo inmediato, no se pierde en el ruido.
Actúa como un general silencioso, que ya ha ganado la batalla antes de que el enemigo siquiera se dé cuenta. Y si hay una frase que resume todo lo que he aprendido, es esta: el cerebro indestructible es el que convierte cada caída en una estrategia.